Hola, hola, buenas noches. Dios les bendiga abundantemente, familia cristiana. Hoy vengo a compartir otra reflexión que Dios puso en mi mente con ustedes. Y la reflexión dice con relación a la creación. Dice Dios en boca de Moisés que en el principio Él hizo el cielo y la tierra. Bien, Dios nos habla en forma literal o textual. Cuando Él dice que hizo el cielo, bueno, eso me estuvo inquietando mucho y me puse a investigar y encontré en la investigación o a escudriñar, como se dice en el argot teológico, e investigar en el argot científico. Descubrí que el cielo es el mismo espacio, o es el cosmos, o es el universo, y que el cosmos, el universo y el cielo es el mismo espacio. Bien, entonces Dios nos habla literalmente que Él hizo el espacio. Y cuando dijo que hizo el espacio, también nos está diciendo conceptualmente que hizo también el tiempo. Porque el tiempo no puede funcionar sin el espacio. Porque el espacio mide el tiempo y el tiempo mide el espacio. Por lo tanto, cuando Dios dijo en Génesis, en boca de Moisés, que hizo el espacio, o sea el cielo, o el universo, también nos dice conceptualmente que el espacio es el mismo cielo y es el mismo cosmos y es el universo. Pero también nos dice conceptualmente que Él hizo el espacio, creó el espacio y creó el tiempo porque no existían. O sea, que el tiempo no existía. Y si el tiempo no existía, entonces Dios lo creó. Y si Dios creó el tiempo, entonces el tiempo no es eterno. Porque el tiempo fue creado y todo lo creado tiene un principio y tiene un fin. Por lo tanto, el espacio y el tiempo van a tener un fin. Pero también nos dice en el contexto que Dios estaba antes que el tiempo, porque Él sí es eterno y Él no tiene principio ni tiene fin. Y por eso Él creó el tiempo, porque el tiempo no es eterno. Y también creó el espacio y Él estaba fuera del espacio, porque cuando Él creó el espacio, yo te pongo un ejemplo, esto es el espacio. Y si yo creo esto, entonces estoy fuera de esto. O sea que quiere decir que Dios estaba fuera del espacio y antes del tiempo, porque Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Lo que quiere decir que Él estaba antes que el tiempo, fuera del espacio, porque Él es Dios. Entonces, ¿dónde nos lleva eso? Que si realmente hay un creador, y ese creador para mí es Dios. Y en alguna parte del Medio Oriente, los árabes le llaman Alá, por cuestión de idioma, de lingüística. Y en Israel, los judíos o los judaístas le llaman Yahvé. Y el Corán es el mismo Antiguo Testamento de nosotros. Y el Corán es de los musulmanes, de los islámicos. Y la Torá, el mismo Antiguo Testamento de nosotros, es la Torá de ellos. O sea, que ellos también creen en el mismo Dios que nosotros creemos. Pero ahí hay un pequeño problema, que antiguamente ellos eran los verdaderos creyentes,
Pero después vino Jesús o vino Dios en forma de hijo y no le creyeron y no lo aceptaron. Él dice en su palabra que más vino a los míos y los míos no me reconocieron y no me aceptaron. De hecho, lo sacrificaron. Pero bueno, el tema en este caso realmente no es ese. El punto es que hay un solo Dios verdadero y ese Dios verdadero es Jehová y Él lo dice en su palabra. Él escogió al pueblo judío para que el pueblo judío lo difundieran, lo dieran a conocer y aparte de darlo a conocer, también difundieran su palabra, o sea, su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es las leyes. Y desde el inicio de la creación, Dios hizo unas leyes. Y esas leyes es para que nosotros tengamos una convivencia más armónica, más llevadera, en el tiempo en el que nosotros vamos a ocupar este espacio, o sea, en el cielo, y vamos a ocupar un tiempo. Por lo tanto, hermanos, les digo que lo primero que Dios hizo fue las leyes. Y segundo, hizo las cosas en pareja. De ahí es que viene en forma paralela. Cuando hizo el espacio, también hizo el tiempo. Y de ahí se hizo de una vez lo antagónico. Ancho, delgado, alto, bajo, frío, caliente, macho, hembra, mujer, hombre. Y de ahí fue que nació paralelamente todo en pareja. De hecho, de las parejas es que se da la evolución de la prole. O sea, que del hombre y la mujer salen los bebés. Del gallo y la gallina sale el huevo, o sea, el pollito. Y eso nos indica que Él nos creó a nosotros también con ciertas virtudes que nos dio como bendición. Y las bendiciones son ¿cuáles? Los dones y talentos que nos dio. ¿Para qué? Para que nosotros a través del talento y a través de esos dones les sirvamos al prójimo. El carpintero usó su talento para que usted y yo nos sentáramos en la silla y durmiéramos en camas. Y así sucesivamente los demás usaron su talento para el servicio del resto de la humanidad. Porque él lo que quería es que en todos los tiempos nosotros mejoráramos la calidad de vida. Pero bien, hizo las leyes también para que nos respetáramos mutuamente, para que tengamos mejor convivencia y para que las leyes se cumplieran, entonces hizo unos estamentos que se llaman carretelas, palabras más, palabras menos, jerarquía. Y él estableció en el primer orden, que es el celestial, o las huestes celestiales, creó el primer orden y el primer jerarca es él. Y él fue el que implantó las leyes y le dijo en segundo orden a los arcángeles, para que los arcángeles, a través también de los querubines y de los serafines, repartieran la voluntad de Dios. Igualmente, también, como hizo todo en pareja, hizo el bien, que el 95% de los ángeles son buenos, y también hizo los ángeles caídos, o sea, Satanás, con el diablo y sus demonios. Y también en esa instancia del mal, también puso el jerarca, el que manda es Satanás, y los diablos obedecen y los demonios también obedecen. Igualmente, este orden jerárquico lo hizo con el fin de establecernos a nosotros cuando nos dio el libre albedrío. ¿Y qué hizo? En un lado pone a los arcángeles
a los ángeles buenos y en el otro pone los ángeles malos, los caídos. Y a nosotros nos puso en el medio y nos dio la inteligencia para que nosotros comprendiéramos su sabiduría y tomáramos las decisiones que escoger, el bien o el mal. Entonces, hermano, cuando usted escoge el mal, usted se hace un servidor del diablo, o sea, se vuelve un demonio. Y cuando usted decide escoger el bien, o sea, los arcángeles, los serafines, entonces usted también se vuelve un servidor de Dios. Y ahí es cuando usted comienza a servirle al prójimo. De hecho, Dios, cuando vino en forma de hijo, comprimió 9 mandatos, 9 leyes, y puso una sola y dijo, una sola las comprimió en uno, que es amar al prójimo como a ti mismo. Eso es una ley. Y por supuesto la primera, amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto, hermano? Que desde el inicio de la humanidad, Dios le dio a Adán y a Eva le dio el planeta, el sistema solar, y todo lo hizo para nosotros. Y le dijo a Adán y a Eva que podían vivir hasta 1000 años sin hacer nada, porque Él en su poder, todas las cosechas se daban. Y él nada más lo único que tenía era que recoger. No tenía que arar la tierra, ni sembrar, ni cultivar, ni regar las plantas para que hubiera alimento, porque Dios proveía todo. Pero ahí está la rebeldía del ser humano desde el comienzo, y Dios le dio a Abraham como jefe de cabeza, como líder de familia, le dio la jerarquía por eso es que dice que nosotros somos, los hombres, somos cabeza de familia. Porque Él nos dio la potestad de autoridad para que nosotros hiciéramos que nuestra familia cumpliera la ley de Dios, o sea, su voluntad. Pero ¿qué hizo Adán? Dejó que Eva transgrediera la ley de Dios y violó la ley de Dios, y eso le trajo consecuencias. Ya ustedes saben que la menstruación mensual es una de las reprensiones que Dios usó con la mujer. Y la otra reprensión a nosotros los hombres es que antes no teníamos que arar tierra, ni teníamos que cultivar, ni sembrar, ni regar ninguna planta. Entonces, ¿qué puso como reprensión? Te ganarás tu comida con el sudor de tu frente. Y el que no trabaje, que no coma. Lo dijo Dios clarito en la palabra de Él, que es la Biblia. Entonces, hermanos, si nosotros somos obedientes a Dios, Él nos va a bendecir. Entonces, ¿qué pasó? Que Adán y Eva no terminaron de hacer su labor, y Adán no ejerció el poder que Dios le dio como máximo jerarca en su familia. Él tenía que someter a sus hijos a que cumplieran la ley de Dios. ¿Y qué hizo Caín? Desobedeció a su papá y a su mamá y a Raimundo y todo el mundo, hizo lo que le dio la gana y mató al hermano. Entonces, te estoy citando esto para que tú reflexiones, porque Dios a ti, igual que a mí, nos hizo inteligente. Y lo único que nosotros tenemos que es usar el razonamiento y entender a Dios y acatar sus leyes. Pero de larguito, después de Caín, se fue con Enó y después llegaron a Noé. Y esa gente, peor, más violencia y asesinato y maltrato y todo tipo de violación y todo insensibilidad entre los hombres. Y por eso Dios le advirtió también a esa gente a través de Noé que si no cambiaban iban a tener una reprensión. Y vea, le llegó el diluvio.
Y Dios les advirtió a través de Moisés, pero no le pararon bola a Moisés. De hecho, se burlaron de Moisés cuando Moisés ya estaba haciendo el barco. Y nadie creyó y nadie le paró bola. Y se burlaron. Y vea, cuando vienen a ver, tuvieron el agua en el cuello, salvándose nada más Noé y su familia. Pero después de Noé, Dios usó a Abraham y le dijo a Abraham que su heredad, que su simiente iba a darle la tierra prometida. Y que el hombre nunca ha sido obediente, siempre ha sido rebelde. Y a pesar de que Dios escogió a Abraham y a esa familia para dar a conocer a Dios y para dar a conocer sus leyes, igual los judíos lo que menos hicieron fue eso. Y los judíos se corrompieron hasta el punto que los mismos hermanos, o sea, los hijos de Jacob, cogieron al pobre José y prácticamente lo mataron y le dieron al papá Jacob como muerto a José. Y después Rubén se condolió y lo sacó de la cisterna que lo habían tirado sin agua y sin comida y sin nada, porque esa cisterna estaba seca, o ese pozo. Y Rubén se arrepintió y convenció a los hermanos y lo sacaron y lo vendieron a unos viajeros que iban egipcios. Y fue cuando José llegó a Egipto. Pero Dios, en el plan de salvar a la familia que escogió para que lo difundieran y lo dieran a conocer y dieran a conocer sus leyes, ellos siguieron embarrándosela. Después llegaron abundancia, José tuvo el premio, José le mató el hambre al papá y a la familia, y Dios le reveló a través de los sueños, y José fue un servidor de Dios tremendo. Pero ese pueblo estaba con deuda. Y después ese faraón murió, y murió José, y murió cierta generación. Y los israelitas crecieron y se multiplicaron en Egipto, hasta que llegó otro faraón que no desconoció lo que José hizo con el faraón y el faraón hizo con José, y los esclavizaron. Pero eso fue también represión de Dios para el pueblo judío. Y ellos fueron reprendidos y fueron esclavizados 430 años. Pero Dios después se condolió y les volvió a perdonar, porque ese era el pueblo que él había escogido para que lo difundiera. Y los liberó. Fue cuando usó a Moisés. Ya todo el mundo conoce la historia de Moisés, que nació y el faraón mandó a que mataran a todos los niños, porque los 3 reyes magos habían dicho que había nacido un nuevo rey, se estaba refiriendo, o que había nacido alguien. Entonces, total, de que mandó a matar a todo el mundo, y resulta de que a Moisés lo tiraron en el lago del palacio del faraón. ¿Y qué pasó? Que la hija del faraón lo crió y lo hizo un personaje. Y Moisés fue un personaje también en Egipto. Pero Dios usó a Moisés para sacar a ese pueblo de Egipto. ¿Y qué hizo Moisés? Cumplió con ese cometido. Y Moisés fue usado por Dios, y pasaron unas cosas especiales para que Moisés saliera, porque Moisés se dio cuenta que estaban maltratando a un israelita, y él, sin saber que era israelita, defendió y mató prácticamente accidentalmente al egipcio. Y eso llegó a bocas del faraón, y el faraón lo persiguió para matarlo. Entonces le tocó huir, y después Moisés, estando con sus ganados, se le apareció Dios, y entonces fue cuando Dios le dijo que tenía que ir a liberar al pueblo de Israel a Egipto. Y sucedió así, y Moisés fue a Egipto,
Y Moisés habló con el faraón y le dijo que iba de parte de Dios. Y el faraón, ¿cuál Dios? El Dios aquí soy yo. Total de que eh, Dios endureció, dice la palabra que Dios endureció el corazón del faraón con dos propósitos. El primer propósito era para él demostrar a nivel mundial y a través de toda la historia de la humanidad que Él es el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, que Él es el Dios verdadero, que nunca ha existido ningún Dios. Y en ese entonces, en esa época, los griegos tenían un Dios que se llamaba Zeus. Los otros tenían otro Dios, Buda. El otro tenían, los chinos tenían, los mongoles tenían un Dios, que son los chinos, que también era Buda y también Tao Tse. También los otros pueblos, Siria y otros pueblos, era Bala. Y así sucesivamente, todo el mundo tenía un Dios. Y resulta que ninguno de esos dioses era verdadero. Por eso se habla de la mitología griega. Porque eso quedó como mitología, pero antes de decir mitología, decían los dioses griegos. Pero como después comprobaron que no existía ningún dios, entonces eso quedó como mitología, que esa palabra viene de mentira, mitómano. Entonces, en Egipto, Dios le endurece el corazón al faraón para demostrar su poder y demostrar que si hay otro Dios que salga al ruedo, y ningún Dios salió al ruedo. De hecho, si yo hubiera sido el Dios Ra, que era el Dios de los egipcios, y hubiera venido un Dios de afuera, yo lo hubiera confrontado. Pero ahí nadie confrontó a Dios porque nunca ha existido ningún Dios, sino que ellos se crearon en sus mentes unos dioses falsos. Y entonces, hermano, hoy te vengo a decir que sí existe un Dios verdadero. Y en Egipto fue la mejor prueba porque cogió el agua, el río, y lo convirtió en sangre. Y ningún Dios vino a limpiar ese río. Cogió y tiró las plagas de ratones, de cucarachas, las plagas, tiró el pocotón de piedras en forma de hielo sobre la cabeza de los egipcios y mató a cualquier cantidad de egipcios porque Dios tenía que demostrar, por lo menos a Ra, que era el Dios de los egipcios, que no hay ningún Dios Ra y que no hay ningún Dios Zeus, ni ningún Dios Bala, ni ningún Dios, ni ninguna diosa Artemisa, ni ninguna diosa Medusa, ni nada de la cabeza de la serpiente, ni nada. Entonces, hermano, te quiero decir con esto que sí existe un Dios verdadero, pero que ese Dios hizo todo el universo, hizo todo lo que usted percibe con sus sentidos, para usted y para mí, para nosotros. Entonces, lastimosamente, el hombre no ha entendido eso. Y el hombre en su afán egoísta de aprovechamiento ha sometido al resto de los humanos. Incluso esclavizaron a muchos, especialmente a la gente de piel morena. Los esclavizaron y claro, si a mí y esos reyes y gamonales que existían en esa época, monarcas, ellos decían para tener adormecido al pueblo que Dios había mandado que era así, que ellos tenían que vivir con piscina, limusina y hasta cocaína para divertirse. Y que nosotros jodidos, rejodidos y recontrajodidos. Pero que Dios había mandado que era así. Y eso Dios nunca mandó eso. Si Dios lo primero que hizo fue, cuando nos dio el libre albedrío, nos dio los talentos, dijo que nosotros teníamos unos derechos humanos. Y nos dio 3 derechos constitucionales. El primero, fundamental, el primero, la libertad. El segundo, el primero, el derecho a la vida. Segundo, la libertad. Y tercero, el derecho a la propiedad. Y Dios dijo que si tú trabajas, ganas y tú puedes tener tu propiedad. Porque dice Dios también en su palabra, que todo el que trabaja tiene derecho a su paga. Por lo tanto, si nosotros somos organizados
y administramos bien los recursos que Dios nos da, les aseguro que vamos a tener una vida más agradable. Bien, hermano, te digo esto porque resulta que a través de la desobediencia vino el pueblo judío y Dios le había dicho que lo iba a liberar y lo liberó y usó todas las plagas contra Egipto y a ellos no les pasó nada. De hecho, abrió el mar y ellos pasaron por el mar sin mojarse un dedo de sus pies. Pasaron secos y ya Dios, como tenía que estar informándole a Moisés, 40 días duró en el monte Sinaí hablando con Dios para recibir otra vez las leyes en las piedras que Dios le dio. ¿Y qué hicieron? En desobediencia otra vez. Y lo peor, no le creyeron. Acabaron de ver que Dios le abrió el mar. Acabaron de ver que Dios mandó la cantidad de granizo de la cabeza de la gente. Acabaron de ver que Dios eliminó los primogénitos de los egipcios y a ellos no les pasó nada. Y todavía no creyeron. ¿Y qué hicieron? Hicieron un becerro, ofendiendo. Hicieron un Dios falso, ofendiendo a Dios. Y por eso Moisés bajó y las primeras tablas las partió y eliminó a toda esa cantidad de desobedientes. Y Dios había dispuesto y le había dicho a Moisés y al pueblo judío que ellos apenas iban a durar 40 días en el desierto. ¿Y qué hicieron? En el mismo desierto iban renegando de Dios, no creían en Dios, desobedeciendo a Dios. Y Dios no les permitió que entraran ninguno, porque les puso como reprensión los 40 días que tenían que nada más durar para llegar a la tierra prometida, se los convirtió en 40 años. Y por eso ninguno de esas generaciones, los mayores, entraron a la tierra prometida. Solamente Caleb y Josué, porque fueron los únicos que creyeron. Porque cuando ellos llegaron a la tierra prometida y los 12 patriarcas decidieron ir cada uno a ver si era verdad que esa tierra era donde fluía la leche y la miel, o sea, la abundancia. Y se dieron cuenta y comprobaron que sí era así. Y regresaron, pero resulta que ya vieron unos gigantes, una gente grandota. Y entonces no le creyeron a Dios, que Dios les dijo que a esa gente, si ellos estaban con Dios, ellos lo iban a hacer papilla, porque esa fue la orden de Dios. Porque esa gente, que eran los cananeos que ocupaban esa tierra, eso eran peor que Sodoma y Gomorra, y peor que la gente que estuvo con Noé. Y por eso Dios decidió acabar con ese pueblo y darle todos esos árboles que ya tenían fruto, todas esas matas que ya tenían fruto y todos esos animales que ya habían parido y que estaban en producción y que eran fértiles, para que ellos nada más llegaran sabrosos a recoger cosecha y a echar bueno en abundancia. Más sin embargo, ninguno de esa gente entró, sino entraron los más jóvenes, los niños, y fueron los que entraron con Caleb y Josué. Pero esto te lo estoy diciendo, hermano, porque Dios siempre ha advertido al hombre antes de hacer una reprensión para que se acerquen a Él y lo conozcan. Y si esa es la invitación que yo te estoy haciendo hoy, si nosotros nos acercamos a Dios y resulta de que no solamente nos sometemos a sus leyes, a su voluntad, sino que también como máximo jerarca de nuestros hogares, como jefe, como cabeza de familia, nosotros hacemos que nuestros hijos conozcan a Dios, se acerquen a Dios, y no solamente se acerquen y conozcan a Dios, sino que hagan la voluntad de Dios, que es las leyes. Si usted no mata, no roba, no estafa, no es adúltero, no le es infiel a su mujer, usted nunca va a tener problemas con su mujer, ni nunca va a tener problemas con policía, ni con juzgados, ni con cárceles, porque eso es lo que Dios quiere,
que nosotros respetemos los derechos de los demás. Y a raíz de esos 3 derechos fundamentales que Dios nos dio, fue que se crearon otros derechos, como el derecho a la libre expresión, como el derecho a la educación, que es la sabiduría, como el derecho a la salud, como el derecho al buen ambiente, como el derecho a la paz, como el derecho, todos esos derechos Dios los constituyó, y por eso Dios hizo la primera constitución, que son los 10 mandamientos, y sobre esa constitución es que todos los países en el mundo, árabes, judíos, chinos, norteamericanos, africanos, todos los pueblos del mundo, en los 5 continentes, todos tienen su constitución ceñida a los 10 mandamientos. En ninguna parte es permitido asesinar, en ninguna parte es permitido robar, en ninguna parte es permitido violar, en ninguna parte es hacer el mal, violar los derechos de otros. Más sin embargo, el hombre, por desconocimiento a Dios, comete todos esos atropellos. Y por eso es que Dios, en este momento, nos hace un llamado a través de esta pandemia para que nos acerquemos. Mira, te cuento que ningún ser humano, nadie, ni ningún presidente, ni ningún guerrillero, ni ningún grupo guerrillero, ni terrorista, ni ningún ISIS, ni ningún Hezbollah, ni nada de esas facciones, ni Hitler, ni Trump, ni Putin, ni ninguna ideología, llámese comunista, llámese como quiera, ha paralizado nunca, en ningún momento de la historia de la humanidad han paralizado la humanidad. Esto es un acto de Dios, pero es un acto de advertencia para que nosotros volvamos a Él. Los que estábamos con Él, sigamos con Él y mejoremos. Y los que no están con Él, se acerquen a Él y se afilien a Dios. Y vivamos en sintonía con Dios. Y cumplamos sus leyes. Hermano, esto que yo te estoy diciendo es una prueba. Y esa prueba sé que la vamos a pasar muy pronto. Porque esto no es lo peor. Lo peor vendrá, quién sabe cuándo, pero sé que va a venir, porque eso está profetizado en la palabra de Dios. Y Dios me inquietó para decirte esto, para que esto vaya al mundo. Dios dice que todos somos libres. Entonces yo no tengo derecho, de ningún derecho a atropellar y violar los derechos de mi esposa, y mucho menos de mis hijos. Entonces en algunas partes del mundo todos sabemos que hay un atropello total con la mujer, que la mujer vale menos que nada, que ni siquiera tienen derecho al voto, que en muchas partes ni siquiera tienen derecho a sus hijos, y que en muchas partes la poligamia se practica y es la peor infidelidad que hay, que algunos hombres pueden tener hasta 9 mujeres, según los musulmanes, y según los judaístas pueden tener hasta 4, pero que la pobre mujer no puede ser infiel porque se la mata. Pero es que no debe ser ni el hombre ni la mujer infiel, porque Dios lo dice en su palabra. Que no cometamos actos impuros, y el acto impuro es adulterio. Pero lamentablemente nosotros, en nuestra debilidad y en la falta de conocimiento de la palabra de Dios, violamos todos esos derechos de nuestras compañeras y ponemos en riesgo la estabilidad emocional de nuestros hijos. Dios hizo el hogar para que en el hogar se dé la familia. Y la familia es donde sale la sociedad, donde salen los abogados, los médicos, los arquitectos, los albañiles, donde sale todo. Pero si la familia no tiene los valores de Dios, entonces van a haber mujeres resentidas, mujeres separadas con su esposo, y los niños son los que sufren. Y entonces el niño va a dormir un tiempo con el papá solo,
y de pronto otro tiempo con la mamá sola. Y muchas veces ni con el papá, sino siempre con la mamá, porque la mayoría de los hombres, como no tenemos el conocimiento de la palabra de Dios y de los valores de Dios, entonces por eso cometemos todos esos atropellos con nuestras mujeres y directamente contra los hijos. Porque si usted no duerme con su hijo, hermano, y no se levanta con su hijo, usted no está protegiendo a su hijo. Y usted no lo está amando como realmente Dios demanda que usted ame a su hijo o a su familia. Por eso yo hoy te digo, hermano, que Jesús en Efesios 5:21 nos habla que tenemos que amar a las esposas como Él amó a la iglesia. ¿Y cómo Jesús amó a la iglesia? Dio la vida por la iglesia. O sea, dio la vida por usted y por mí, que nosotros somos la iglesia. Entonces imagínate tú, esa es la condición en que nosotros tenemos que amar a nuestra compañera y a nuestro compañero, las mujeres, como Jesús amó a la iglesia, dio la vida por ella. O sea que nosotros tenemos que dar hasta la vida por nuestra compañera. Y por eso es que Dios demanda en su palabra, dejarás padre y madre para unirte en una sola carne con tu esposa, con tu compañera. Y si, hermano, usted hace eso y de verdad usted ama, aprende a amar a su mujer, todos los defectos que tenga su mujer usted los tolera. Y si la esposa de nosotros también nos aprende a amar en ese nivel, todos los defectos de nosotros también los perdona y los tolera. Por eso es que Dios quiere y dice en su palabra que cuando nos casemos hasta la muerte nos separe y que en las malas y en las buenas debemos estar con nuestra pareja y con nuestros hijos. Hermano, yo te invito a que hoy busques de Dios y conozcas a Dios y conozcas su palabra y conozcas sus leyes para que así puedas cumplirla, hermano. Porque después que pase esta pandemia que va a pasar ahorita, con el favor de Dios, y si tú te apegas y oras y le pides a Dios que te libre de esta pandemia, Dios dice en el Salmo 91, léetelo, hermano, dice que ninguna peste alcanzará al que esté al abrigo del Omnipotente. Ninguna peste lo alcanzará, ni ninguna pandemia, ni ningún coronavirus, ni ninguna enfermedad. Entonces, hoy, hermano, te invito para que tú te acerques a Dios y lo conozcas. Y cuando tú conozcas a Dios y sepas que todo lo que ven tus ojos y todo lo que percibe tus sentidos lo hizo para ti, hermano, entonces tú vas a decir que Dios sí te ama. Porque ese aire que ahora mismo tú estás respirando, yo no lo pagamos, es un regalo de Dios. Esta luz que nos está iluminando, no la pagamos, esto es un regalo de Dios. Y que cuando el campesino o tú te acuestas a dormir, Dios, bajo de la tierra, trabaja para que tú tengas comida para el día siguiente, para que las cosechas prosperen y los platos estén en la mesa servidos con lo que Dios creó para ti y para mí, como alimentos. Hermano, concíliate con Dios. Hoy te pido, hermano, que te estés en la casa y que primero que todo comiences a obedecer a Dios. Porque Duque nos dijo que aquí en Colombia, que tuviéramos 20 días de cuarentena. Pero en otros países son un mes, son 40 días, son los 40 días de cuarentena de verdad, para que no se propague el virus esto. Y eso podemos frenarlo y podemos tener menos muertes si obedecemos a nuestro gobernante, que esa ley viene de Dios. Dice Dios que toda ley viene de Dios. Y si Dios puso a mi presidente de Colombia como ley, yo tengo que respetarla porque él es el máximo jerarca de mi país
y su deber y su obligación como jefe de Estado es hacer que todos los colombianos cumplamos la ley de Dios y así todos los países, hermano. Porque esa es la petición de Dios y esa es la advertencia que nos está haciendo. Hermano, en esta noche te pido que hagamos una pequeña oración y le agradezcamos a Dios por lo bueno y por lo malo y por todo lo que esté pasando. Señor, hoy te pido, Dios, que aceptes mi acercamiento a ti, Señor. Me acerco con el propósito también, Señor, de cumplir tus leyes, con el propósito de conocer y con el propósito de agradecerte lo bueno, lo misericordioso que has sido con nosotros, Señor. Hoy te pedimos perdón, Señor, por los pecados que hemos cometido consciente e inconscientemente, Señor. Y te adoramos y te exaltamos. Te damos toda la honra, toda la gloria. Te damos toda la alabanza y toda mi adoración, Señor. Porque yo te adoro y te amo con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con todo mi espíritu, con toda mi alma, con todo mi ser, por los siglos de los siglos. Amén. Dios, gracias, Señor. Mis hermanos, los invito que después de esta oración recibamos las promesas que Dios nos hizo en el Salmo 91, en el Salmo 23, en Jeremías 33, 7, en Deuteronomio 27 hasta el 30. Todas las peticiones que Dios nos va a dar si nosotros cumplimos sus leyes. Hermano, te pido encarecidamente de corazón que te quedes en la casa y esperemos que esta pandemia pase. En el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, te declaro bendecido, sano y sé que vas a superar esta pandemia, sé que vas a superar esta prueba y que a partir de ahora tú y yo vamos a ser mejores personas. Y te invito para que en las redes, si ves este mensaje, lo compartas para muchos hermanos, para que muchos hermanos también se acerquen a Dios. Y si puedes viralizar este mensaje, hazlo, hermano, porque le estás haciendo un favor al que escuche este mensaje. Bendiciones, que tengas buenas noches, mi hermanito. Dios te ama. Amén.